¿cuáles son tus primeras palabras? Sé que has hecho un par de videos, Santiago, has explicado, has tratado de, en toda honestidad, dar razones de por qué tomaste la decisión, pero más que nada, cuéntanos, ¿cómo estás? Um, y ahorita, después de que nos cuentes cómo estás, ah, quisiéramos también que nos fueras contando paso a paso. No sé si viste el título de la transmisión, Santiago. Dice, mi camino de conversión, intelecto, corazón y voluntad, ¿no? Que nos fueras llevando a través de este camino, este proceso, ¿no? ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, a ver, no quiero redundar mucho respecto a los días que pasaron porque no quiero aburrir a nadie. En varias oportunidades he mencionado cosas que han ocurrido estos últimos días. Hace apenas 12 o 13 días, no llevo muy bien la cuenta, pero hice el anuncio públicamente y tenés mucha razón. Fue un día después de ese vivo que tuvimos acá en tu espacio. Y creo que de una u otra manera eso fue el puntapié inicial. Esa noche fue el puntapié inicial. Porque después uno viéndolo, ¿no? Ya con días habiendo pasado, creo que, y me gustaría que me des tu opinión al respecto, creo que como que los últimos 30, 40 minutos me desaté y dije un par de cosas, ¿no? Pero que de verdad yo, a ver, no es que de la noche para la mañana pegué un timonazo y dije, bueno, ya está, vamos a probar y listo, esto es algo que me lo tomo realmente en serio, fue la decisión más importante de mi vida. Y esos últimos 30, 40 minutos empecé honestamente a abrir mi corazón respecto a cosas que yo ya venía pensando, creyendo, ya las había hecho públicas y demás, pero es como que dejé salir absolutamente todo lo que pensaba, lo que creía, y creo que de alguna manera me hizo muy bien y me sentí muy bien, y eso de una u otra manera me ayudó muchísimo a poder dar el paso que faltaba, que era la determinación, ¿no? Ya no más un convencimiento espiritual, perdón, intelectual, sino más bien la determinación a dar el paso, ¿no? Y evidentemente o sea, no es que ese día ya se dio el paso y listo, ya está. No, hay otros pasos que tengo que ir dando, obviamente en mi inicio, en mi inicio en este caminar, pero me parece que el más importante, que es el que muchas veces a tanta gente pospone su decisión, ¿no? Hace posponer su decisión, me parece que se dio producto de esa charla. Eh, Estoy bien, gracias a Dios ya estoy muy bien. Las primeras 72 horas fueron realmente una tormenta, fue un huracán. Yo te soy honesto, espero que nadie me malinterprete. No estoy diciendo, lo que voy a decir no es falsa humildad, pero yo creía, evidentemente, a ver, tengo un canal, o tenía en ese momento un canal de un poco más de 120.000 suscriptores. Yo sabía de que mis palabras no es que iban a ser simplemente anecdóticas, alguna repercusión iban a causar. No pensé honestamente que tanta repercusión iban a causar, te soy honesto, capaz que no estaba atento, no estaba viendo la cosa realmente como era y demás, pero fue muchísima la repercusión. Las primeras 72 horas tuve más de 20.000 mensajes que me mandaron de diferentes maneras, ya sea por medio de YouTube, por medio de WhatsApp, por medio de Instagram. La gente se había vuelto loca, o yo me había vuelto loco para la gente, ¿no? Muchos pensaban de que era un experimento social, porque a los que me siguen hace mucho tiempo, yo he hecho ciertos experimentos sociales. Una vez he dicho que me hacía ateo también, se armó todo un lío bárbaro y fue un experimento social más que nada. Había gente que decía, no, no te termino de creer, que esto, que el otro, pero fue toda una gran tormenta que pensé que no me iba a afectar, te soy honesto, yo pensé que ya era una persona lo suficientemente curtida en ciertos comentarios en redes sociales y demás, pero esto ampliamente me superó. O sea, el meme del día fui yo, decenas de memes se han hecho respecto a mí, ¿no? Algunos
muy graciosos, tengo que ser honesto, los he visto, me he reído mucho con ellos, otros de muy mal gusto que vos decís supuestamente viene de un cristiano, esta clase de ideas, pero bueno, nada, qué sé yo. Fui trading topic en Twitter también. En Twitter salieron a matarme por todos lados. Bueno, ni hablar de en 72 horas se desuscribieron de mi canal un poco más de 5.000 personas. Eh, También los amigos, ¿no? Ciertos comentarios, posturas, muchos reclamos de gente querida, muchos reclamos de gente querida. La verdad es que fue duro, fue realmente duro. No sé si José se fue, ¿qué pasó? Ahí está, ahí lo tenemos. Fue realmente duro y no estaba preparado para esto. Y eso la verdad que me costó muchísimo, me costó muchísimo. Fueron esas primeras 72 horas muy dolorosas, de verdad, te digo. Sí, me imagino, y no solo imagino, pues yo también me tocó pasar por ahí. Cuando tomé mi decisión fue, pues obviamente no me puedo identificar con muchas de las cosas que has mencionado. Obviamente, a diferencia de ti, es que yo no estaba en redes sociales, no era conocido y no recibí la misma cantidad de, pues, de ataques, de comentarios, de, como tú mencionas, ¿no? Memes, ah, y repercusiones, ¿no? Pero la indiferencia, los malos entendidos, los ataques, eso sí, sí es algo que de ahí nadie se escapa. No hay un converso que se pueda escapar de esta ola, ¿no? Que se le viene a uno en conversión. Ya está de regreso nuestro hermano Santi. Perdón, no sé, se me fue ahí un poquito la señal de la cámara, pido disculpas. No, no, todo bien, ya estás acá y sí, pues puedo identificarme con esto que expresas, Santiago. Santiago, ¿por qué no vamos aquí tratar de deshilar, tratar de ir paso a paso y explicar a las personas eh, este proceso de conversión? ¿Cómo es posible que alguien, siendo un protestante, un evangélico de convicciones muy fuertes, haya terminado en el catolicismo, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esto para aquellos que se hacen esta pregunta, ¿no? Yo lo puedo entender, tú lo puedes entender, muchos ahora lo pueden entender, pero hay un gran número que eso es lo que tienen en su mente, ¿no? Y esta es una pregunta que sería alguien que no tiene la menor idea, ¿no? ¿Cómo un evangélico de convicciones fuertes, que ama al Señor, que es sincero, que conoce las doctrinas, que incluso defiende la fe, cuál es el proceso por el que alguien tiene que pasar para llegar a convertirse en un católico? ¿Cómo comenzarías este viaje a la Iglesia Católica, Santi? Bueno, a ver, para que no queden dudas, dado lo mucho que se ha hablado acerca de mí, yo fui durante muchos años evangélico. Mi contacto con la fe siempre fue en la iglesia evangélica. Llamativamente un montón de gente salió a decir que yo no era evangélico, cosas por el estilo, pero durante 13 años, los últimos 13 años de mi vida, yo lo dediqué de una u otra manera, con errores y con aciertos, a la tarea en la iglesia evangélica. Yo, a ver, estos días he tratado de pensar muchas veces, ¿no? A ver, no muchas veces. Por lo general uno no entiende los caminos del Señor, ¿no? Y me pongo a pensar y digo, si aquella noche que a mí me invitaron a ir a una iglesia y yo acepté simplemente para no quedar mal con la chica que me estaba invitando, para no ser, no sé, descortés con ella, si aquella noche, en vez de invitarme a una iglesia evangélica, me hubieran invitado a una iglesia católica, probablemente mi respuesta hubiera sido un rotundo no. ¿Por qué? Porque hay un choque cultural, hay algo cultural que
hay que a personas, a ciertas personas, yo incluyéndome, pueden presentarse como ciertas barreras. Entonces, recuerdo de que cuando comencé a congregar en iglesias evangélicas, no noté en primera instancia una gran barrera u obstáculo cultural. Era gente como yo que simplemente, bueno, deseaba agradar a Dios, adoraba a Dios y demás. Aprendí ahí a dar mis primeros pasos. Y yo creo que el Señor, como no tiene problemas de tiempo, los que tenemos problemas de tiempo somos nosotros, Él utiliza todo el tiempo y los recursos necesarios para conducirnos de un punto A a un punto B, aun cuando en ese momento, cuando en ese proceso nosotros no seamos capaces de poder ver hacia dónde nos lleva, o cuando creemos que nos lleva para un lado y en definitiva nos llevamos la sorpresa, como me ocurrió a mí, de que me estaba llevando para otro, ¿no? Entonces, durante los últimos 13 años yo me empapé mucho de un contexto evangélico, ¿no? Y después, sí, más o menos habían pasado unos 8 o 9 años, empiezo mi crisis de fe. Mi crisis de fe me lleva a conocer la apologética. En la apologética empiezo a estudiar la Biblia de otra manera, empiezo a estudiar teología, empiezo a estudiar principalmente historia de la iglesia, porque mi deseo siempre fue poder defender correctamente el caso de la resurrección de Jesús. Y cuando vos te vas a hacer un análisis histórico de Jesús, inevitablemente tenés que hacer un análisis histórico de los comienzos de la iglesia, las creencias, de qué forma vivían, los documentos que utilizaban, etcétera, etcétera. Tenés que leer documentos de la época escritos por cristianos y por no cristianos para construir todo un contexto histórico para poder hacer encajar las hipótesis que tengamos respecto a, por dar un ejemplo, en qué creían los cristianos y cosas por el estilo. Y a medida que fui llevando a cabo ese estudio, me fui dando cuenta que había ciertas cosas que yo creía que era propia del catolicismo y que, como era del catolicismo, estaba mal, ¿no? Porque nada, el catolicismo es la gran ramera, el catolicismo es una religión muerta, sin el espíritu, puro rito y culto, liturgia, sin ningún tipo de vida espiritual y cosas por el estilo, pero cuando empiezo a mirar la historia de la iglesia, digo, al menos los primeros cristianos parecen vivir la fe de una forma mucho más parecida a la que los católicos hoy viven, a la que los protestantes la viven, ¿se entiende? Y pese a que evidentemente, como no me quiero meter en ciertos temas para no redundar, como hablábamos el otro día, hay un progreso y hay un proceso de asimilación de ideas que eso luego se va a transformar, ¿no? En ciertas formas de práctica religiosa y demás, no vamos a encontrar un cambio rotundo en todo aspecto de la vida de las personas que se vuelven al cristianismo. Esto es un proceso de tiempo, ¿no? Pero sí veía muchas similitudes y empezaba yo desde lo personal, desde lo privado, porque siempre todo esto, todo este proceso, lo quiero dejar en claro, fue personal, privado, privado, privado. ¿Hubieron personas que sí me ayudaron? Sí, obviamente hubieron personas que me ayudaron, pero no es que me ayudaron porque de repente yo tenía algún tipo de relación y me evangelizaron, por así decirlo, sino que todo el proceso fue muy personal, privado. Yo soy muy reservado con mis ideas, yo soy muy, pero muy reservado. A veces que demasiado y tendría que abrirme más, ¿no? Pero quiero dejar en claro eso, que esto fue todo muy, muy privado. Y a medida que fui estudiando, empecé a encontrar varias similitudes que en lo personal empezaron a hacer mucho ruido y yo empecé a darme cuenta que esa idea que tenía respecto al catolicismo de gran ramera y cosas por el estilo, nada más lejos de la realidad. Por otro lado, cuando empiezo a estudiar con amigos protestantes que se dedican a la teología y a la apologética, siempre me recomendaban literatura católica, siempre. Yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, ellos lo que me decían era que al menos en español, yo voy a decir eso, al menos en español, todo material académico de teología, de historia, de apologética y demás, el catolicismo, o sea, es material top, ¿se entiende? Y cuando empecé a consumir material católico,
me empecé a dar cuenta que eso era cierto. De hecho, hace mucho tiempo yo vengo diciendo, ¿no?, de que a mí me fascina la teología católica. Cuando descubrí a Santo Tomás de Aquino, yo dije, este hombre, o sea, es un crack, honestamente, es un crack. Y así fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo. Yo empecé a entablar, por así decirlo, una amistad con el catolicismo. Dejé de ser un anticatólico y empecé a entablar una amistad con el catolicismo porque me daba cuenta que todo aquello que me habían dicho respecto al catolicismo era falso, que había gente muy devota, muy amante de Dios, muy, muy correcta en su vida religiosa, ¿no?, que busca agradar a Dios y demás, y que esa gente, independientemente de que yo no tenía ningún deseo de hacerme católico, yo siendo evangélico, esa gente también me podía bendecir con perspectivas de la vida, con interpretaciones respecto al caminar en fe, etcétera, etcétera. Entonces, yo mismo empecé a romper esa barrera que me separaba con el catolicismo y empecé a aprender mucho de los católicos. Y si hay algo que yo he aprendido particularmente en mi tarea como, no voy a decir apologista porque yo no considero ser apologista, sí en mi tarea de compartir material apologético fue intentar ser objetivo. Eso fue algo que a mí me cambió mi manera de pensar, intentar ser objetivo, intentar desapegarme de ideas que presupongo como verdaderas e ir hacia donde la evidencia me conduzca. Esto fue algo que yo siempre le enseñé a los chicos con los que he tenido oportunidad de poder pasar tiempo y enseñarles. Les digo, el cristianismo es verdad, Jesús resucitó de los muertos, la Biblia es palabra de Dios, el cristianismo es verdad. Ahora, para descubrir tu fe cristiana realmente y poder vivirla en plenitud, obedeciendo a Dios plenamente, deja que la evidencia te conduzca hacia donde en definitiva pretende conducirnos, ¿no? Ujú. E independientemente de si corrobora tus creencias o si las contradice, siempre acá tiene que haber un acto de honestidad intelectual y de deseo de Dios sin ser un rebelde delante de Él para abrazar la verdad, ¿no? La verdad viene de Dios, por ende tiene que existir en nosotros ese deseo. Y así comenzó todo. Yo me puse en campaña de objetivamente ver hacia dónde las evidencias me conducen. Empecé a tener ciertos problemas con el tema de las denominaciones cristianas evangélicas dentro del protestantismo. Honestamente, creo que me di, bueno, en un punto, hace un tiempo, me di cuenta de que cómo puede ser si Dios no es un espíritu de confusión, cómo puede ser de que hayan tantas voces, hayan tanto ruido. ¿Cómo puede ser de que uno apunta para un lado, el otro apunta para el otro, esto, lo otro y demás? ¿Cómo puede ser eso? Y eso me empezó a hacer mucho ruido. Más recordando las palabras de Jesús, cuando Jesús dice, ora al Padre. Imaginémonos esto. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, orando al Padre y diciendo, pidiéndole de que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Y yo digo, evidentemente esto no se está cumpliendo bajo ciertas premisas que, que motivan e impulsan la reforma protestante, evidentemente no ha dado esta clase de fruto. Y ahí fue cuando, además de todo lo que me estaba pasando respecto a la historia primitiva del cristianismo, empiezo también a chequear los resultados de la reforma protestante. Y he visto, como en esta semana voy a alargar un video, he visto la opinión de los mismos protestantes que llevaron a cabo la reforma protestante, cómo ellos mismos estaban en desacuerdo con los resultados que estaban consiguiendo con este movimiento que estaban empezando a impulsar y a hacer más popular. Ujú. Entonces digo, a ver, capaz que yo estoy haciéndome una imagen de un Dios que quizás no es bíblico, no lo sé, digo, pero si Dios va a utilizar
a una persona o un conjunto de personas para traer luz y claridad, para traer orden, y los resultados inmediatos son lo contrario, mi pregunta es, ¿realmente estas personas son profetas de Dios? Y profetas de Dios me refiero en el sentido estricto de la palabra, voceros de Dios, personas que Dios levanta en determinados momentos para traer orden y nuevamente llamarnos a la recta, a la senda antigua, ¿no? A caminar con rectitud y demás. Si los resultados inmediatos, ni siquiera te digo, bueno, si los inmediatos no son aquellos que dijeron de que iban a ser, acá evidentemente hay un problema. Y cuando chequeo la historia del siglo XVI hasta la actualidad, ese problema no se soluciona, sino que se profundiza. Y hoy por hoy tenemos un montón de llaneros solitarios dentro de la iglesia evangélica diciendo una barbaridad de cosas. Y digo, ¿es esto de verdad la voluntad de Dios? Y pese a que esto que estoy observando no fue lo que hizo que diera el paso hacia el catolicismo, es una sumatoria de cosas que empecé a observar que digo, para, acá hay algo que está mal, o al menos no son los resultados que yo esperaría del Dios que se hizo hombre y que nos predicó ciertas verdades. Mm. Estos resultados no vienen de él, no pueden venir de él. Me Dios es un Dios hiciste, de orden. me hiciste recordar, por ejemplo, tú estabas hablando de la veracidad de Jesucristo, el Jesús histórico es el mismo que el Cristo de la fe, porque sabemos que hay quienes en teología liberal quieren decirte que, oh, no, la gente se ha inventado un Jesús que no tiene nada que ver con el Jesús de la historia, ¿no? Entonces se ha puesto un énfasis en defender cómo el Cristo de la fe es el mismo que el Jesús histórico, es un personaje real, histórico, que puede ser evidenciado en la historia. Pero sabes, Santi, un día como protestante dije yo, oyes, dije, ¿por qué ponemos tanto énfasis y sentimos la necesidad de fundamentar nuestra fe en un Jesús histórico, pero de repente como que somos agnósticos cuando se trata de la iglesia? ¿No deberíamos querer también tener una iglesia histórica también, así como hablamos de un Jesús histórico real, evidenciado? Dije yo, ¿por qué no siento la misma necesidad de también hablar de la misma manera de esta iglesia que este Jesús histórico habría, habría fundado, ¿no? Habría comenzado. Y te estaba escuchando y me recordaste. Yo no decía, voy a buscar el catolicismo, pero sí decía, ¿dónde está la iglesia histórica? Ahorita que estabas hablando de las denominaciones, decía yo, tiene que haber una iglesia histórica. No puede ser posible que este Jesús que tanto amo y que tanto bien me ha hecho y que tanto digo que debe ser histórico, cuando se trata de la iglesia, soy agnóstico y me hago como que no hay muchas denominaciones. ¿Cómo ves, Santi? Bueno, a mí me pasó algo parecido. Primero, digo, acá hay un problema epistémico. ¿Por qué? Porque cuando defendemos el caso de la resurrección de Jesús, admitimos y reconocemos que el análisis histórico tiene que enfrentarse a obstáculos propios de la historia, que por dar un ejemplo son la carencia de fuentes. Quisiéramos tener más fuentes de las que tenemos, obviamente. ¿Quién no quisiera saber, por dar un ejemplo, qué fue de la vida de Jesús durante su adolescencia? ¿Quién no quisiera saber qué otra cosa hizo Jesús? A ver, el mismo Evangelio de Juan te dice un montón de otras cosas Jesús hizo. ¿Quién no daría todo lo que tiene para conocer esa parte de la historia? Entonces, cuando uno hace un análisis histórico, ya sabe antes de emprender ese viaje que enfrenta varios problemas y uno de ellos es que la historia nos llega fragmentada. Y es algo con lo que el historiador tiene que aprender a lidiar. Te tenés que conformar con lo que tenés para construir hipótesis lo suficientemente buenas. Y nosotros, reconociendo eso, ante las exigencias del ateo o el escéptico,
le solemos responder, no, bueno, está bien, pero esto es un problema propio de la historia, el que no tengamos la cantidad de fuentes que quisiéramos tener, ni que las fuentes digan explícitamente ciertas cosas que quisiéramos oír en el siglo XXI. Y esa forma de encarar el problema que te puede presentar el escéptico, no la utilizamos a la hora de tratar el tema de la iglesia primitiva, sino que al parecer cuando cambiamos de tema y nos volvemos a analizar el tema de la iglesia primitiva respecto a ciertas creencias, respecto a ciertas prácticas y demás, nos volvemos del bando del escéptico y un puñado de fuentes que hablen en un cierto sentido porque no entendemos el contexto en el que se está mencionando ciertas cosas que pretendemos investigar, no nos son suficientes como para corroborar que una determinada creencia es verdadera. Pero digo, pero esto es una doble vara que estamos utilizando, porque si ese mismo problema lo tuviéramos en el caso de la resurrección, nosotros no tendríamos problema en aceptarlo. Ahora, como lo tenemos en un caso que contradice nuestras creencias y que apuntan al catolicismo, bueno, no, esto ya no es suficiente y le buscamos la vuelta y de verdad sentí como que, por un lado, soy un hombre de fe, un cristiano que pretende ser objetivo, pero por otro lado me convierto en un escéptico que no hay ningún tipo de evidencia lo suficientemente buena históricamente hablando como para corroborar dichas creencias que el catolicismo asume que son históricas, ¿no? Por dar un ejemplo, el tema del purgatorio, por dar un ejemplo, ¿no? Yo tengo en mente ahora, si no me equivoco, si tenemos que tratar el tema del purgatorio ahora mismo, yo tengo 5 fuentes del siglo II que lo mencionan. Algunas son explícitas y tratan el tema de forma tan claro que es ineludible, y otras que lo tocan circunstancialmente porque el punto del autor no es ese, sino que pretende tocar otra cosa. Ahora, estas 5 fuentes no son lo suficiente para muchos para considerar de que realmente en una época tan temprana en la iglesia primitiva como lo es el siglo II, bueno, ya se creía en el purgatorio. En cambio, si nosotros tuviéramos esa misma cantidad de fuentes, en el caso de la resurrección diríamos, che, mirá la fuente que estamos teniendo, tenemos múltiples fuentes independientes, y se me hace una doble vara, te tengo que ser honesto. Entonces, esto, la verdad es que me llamó mucho la atención, pero de vuelta, esto tampoco no fue lo que hizo que diera el paso hacia el catolicismo. Sí creo que Dios empieza de una u otra manera a rodearte la manzana, ¿no? A rodearte la manzana. Bueno, fue pasando el tiempo, yo lo fui analizando todas estas cosas, pensándolo en lo privado, en lo íntimo. Vos, José, sos un amigo, vos sabés, José, que cuando yo te comenté ciertas cosas que estaba pensando, que estaba sintiendo y demás, vos sabés, José, que yo ya venía con ciertas ideas. No es que vos viniste, te pongo de ejemplo a vos, como lo puedo poner a Dante Urbina, como lo puedo poner a mi amigo Juan Carlos Monedero o cualquier otro católico. No es que yo vine a vos y vos viniste y me evangelizaste. Que, ojo, si hubiera necesitado, yo no me cabe duda que vos lo hubieras hecho. Pero en la situación en la que yo ya estaba, más que nada quizás necesitaba algunas confirmaciones. Pero no es, y esto por qué lo señalo y me gustaría que vos me digas si estoy faltando la verdad o no. Porque hay un montón de gente que cree que yo esta decisión la tomé porque me juntaba con vos, me juntaba con Dante Urbina, estudiaba con Juan Carlos Monedero y demás, ¿no? Y la verdad es que ninguno, pese a la ayuda que me proporcionan, porque me proporcionan verdadera ayuda, ninguno fue que me trajo, por así decirlo, y me comió la cabeza para yo volverme católico, ni nada por el estilo, en absoluto, para nada. Por eso te traigo a colación. No se te escucha, José. Estás muteado. Ahora sí, No, perdón. ahora sí. Sí, no, lo que estás diciendo es un buen punto. O sea, obviamente Santiago Alarcón no es un prosélito de José Plasencia ni de Dante Urbina o el hermano Monedero, etcétera, ¿no? Obviamente siempre en un camino de conversión va a haber gente que nos va a ayudar, pero definitivamente esto no es algo que una persona pueda hacer en ti, no es de que, pobre Santiago, mira,
porque tenía algunos conocidos católicos. Pobre de Santiago, mira dónde acabó. Es una víctima de las malas amistades. Y alguno pudiera usar el dicho, ¿no? Que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿no? Y cosas de esa índole, las cuales serían absurdas, porque los que han pasado por la conversión saben lo difícil que es. Esto es algo de muchas veces de años. En mi caso fueron más de 4 años. Son años, como tú dices, tú no querías ser católico. Tú, humanamente hablando, serías feliz que esta tormenta que te vino jamás te hubiese venido. Pero bueno, has descubierto que ahora eres quizás más feliz a pesar de la tormenta. Pero José, ujú. te soy honesto, te cuento algo sin dar nombres, te cuento algo. Porque la gente también salió a decir como que hacía años que yo no congregaba en una iglesia, eso es mentira. Hacía 2 meses y medio, 3 aproximadamente, que yo había dejado de congregar y por otras razones que nada tienen que ver con esto, en la iglesia donde congregué, que 11 años habré estado ahí, yo enseñaba ahí, era parte de un grupo de trabajo ahí, ¿se entiende? Y tomo la decisión de irme por otras razones. Y durante esos 3 meses, la gente dice, ¿y pero no te fuiste a congregar? Y a ver, cambiarse de iglesia, aún para el evangélico, cambiarse de iglesia no es cambiarse de zapatilla y ahora salgo a correr con esta. Me parece que eso es algo bastante, no sé, eh, bastante negligente pensarlo, ¿no? No, no, vos te tenés que tomar tu tiempo, ver a ver hacia dónde Dios te está encaminando, etcétera, etcétera. Pero durante esos 2 meses y medio o 3, tuve la oportunidad de en varios lugares, en varias iglesias, hacer presentaciones de apologética. No voy a dar nombres, José, pero vos no sabés la cantidad de esos lugares que me propusieron tratar de empezar a congregar en esos lugares y que me ofrecían absolutamente todo para poder yo llevar a cabo el instituto que tenía ganas de llevar a cabo de apologética, lugares donde realmente la estructura lo tenían absolutamente todo, no tenían problemas de dinero, no tienen problemas de estructura, no tienen problema de alcance, iglesias grandes, iglesias con todo lo que uno necesita para lo que tienen en el corazón de poder llevar adelante un instituto en algún momento, ¿no? Sí, yo te soy honesto, si me hubiera dejado llevar por la carne o por el corazón, como muchos dicen, y me criticaron, ¿no? Y demás, y a mí me hubiera convenido, visto de esa manera, José, me tiro a la plancha, hago como que no oigo esa voz que en mi corazón me está diciendo, fíjate, 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 y tengo todo para ganar terrenalmente, por así decirlo, en esos lugares. Y mismo así, había un algo dentro mío que me decía, no, 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 ¿viste? Entonces, esto no fue una decisión de la noche para la mañana. Me Ujú. vi tentado a tomar otros caminos, no te voy a decir que no. Sabía también cuáles eran las implicaciones de tomar este otro camino, que evidentemente un montón de puertas se me cerraron. Yo tenía José, yo, por dar un ejemplo, ¿no? Yo tenía un agente que me había contactado y que me iba a pagar el local, ¿no es cierto? Durante 2 años me iba a pagar el local para que yo pusiera el Instituto de Apologética. Me lo iban a pagar. Cuando sale esta noticia, evidentemente todo se cancela, ¿no? Se cancelaron un montón de cosas. Vos no te das una idea, las cosas, las puertas que se cerraron. Entonces, no es una decisión de la noche para la mañana, no es una decisión que vos decís, bueno, me cambio del evangelicalismo al catolicismo como me puedo cambiar de medias. No, en absoluto, para nada. Pero había una voz dentro mío que me decía, loco, este es el camino, es acá el camino. Y reitero, y lo sostengo, y aún con dolor, durante esas primeras 72 horas, aún con dolor en mi corazón, lo sostuve. Digo, la tormenta va a pasar, pero a Cristo, yo estoy más cerca de Cristo, ¿se entiende? La tormenta va a pasar, pero yo estoy más cerca de Cristo. Y eso es lo que importa. Quería aclarar eso porque si no, la gente piensa de que yo lo hice por una cuestión de fama, volverme acá. No, chicos, todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí, no, yo puedo entenderte, ¿no? Ah, no, este es un amor a la verdad. Honestamente, yo, si no hubiese sido
por eso yo jamás hubiera dado el paso. Eh, no, para haber dado ese paso, estoy seguro que fuiste movido por tu amor a la verdad y fuiste movido por una obra interna de Dios en tu corazón. Obviamente, esto no es un juego, ¿no? Y las personas que piensan esas cosas, obviamente, no saben lo que están hablando, ¿no? Santiago, ok, y una vez que te empiezas a cuestionar y que descubres que no, lo que Jesucristo nos dejó, am, no pudo haber sido esto que estabas viendo, ¿no? Esta multitud de denominaciones con doctrinas distintas. am, y después comienzas a descubrir en la historia la Iglesia Católica, los padres de la Iglesia, como dijiste, te das cuenta que esta idea de que la Iglesia Católica era la gran ramera y que se corrompió y que es malvada y que nos quiere engañar, pues te diste cuenta que eso no tenía sostén, no tenía fundamento. Ah, eh, ¿cuál fue la siguiente cosa que te ayudó, digamos, que a avanzar? Supongamos que si para un protestante llegar a ser católico se trata de escalar el monte Everest, digamos, ¿cuál fue ese siguiente peldaño? ¿Cuál fue ese siguiente Bueno, momento importante? bueno, yo creo que el ser humano, y a veces lo olvidamos, no es meramente un ser intelectual, sino también un ser emocional que se asombra y se y vive un impacto en su vida ante determinadas circunstancias, ¿no? No podemos olvidar eso. Porque hay veces que si no, en estos círculos teológicos, apologéticos, filosóficos, reducimos toda la experiencia espiritual a el intelecto y la capacidad que podemos llegar a tener respecto a, eh, no sé, responder argumentos, presentar silogismos y cosas por el estilo. Intelectualmente hablando, yo ya no estaba teniendo problemas con el catolicismo, pero tampoco por no tener problemas con el catolicismo y creer que, en definitiva, todo lo que había creído no era así, no era lo suficiente como para dar un paso. No, no estaba tampoco dentro de mi cabeza dar un paso para nada. No, bueno, está bien, me di cuenta de estas cosas, pero no me representaban mucho más que eso. Lo siguiente que pasó fue, sí, el impacto emocional. Yo descubrí algo que me llama poderosamente la atención como muchos católicos, con todo respeto lo digo y espero que se entiendan mis palabras, no lo hacen más masivo. Y tiene que ver con los milagros eucarísticos. Cuando descubrí el tema de los milagros eucarísticos fue un antes y un después en mi vida. Ahí se marcó el antes y el punto de inflexión, el punto que hizo que no solamente mi mente ya tuviera resuelto un problema, sino que mi corazón se halle ya conmovido y que los cimientos de mi conciencia se encuentren sacudidos, fueron los milagros eucarísticos. Recuerdo que yo estaba queriendo hacer un video. Tengo siempre la ilusión hace años de salir a hacer blogs, visitar lugares y cosas por el estilo, ¿no? Y digo, ¿qué voy a hacer? Y tengo que ser honesto con algo, con todo respeto a mis amigos evangélicos. Si vos querés hacer blogs y visitar lugares y cosas por el estilo, la iglesia evangélica no hay casi nada, o sea, te encontrás con auditorios nada más, ¿no? Entonces como que me veía obligado a ir hacia el lado católico, porque el lado católico, además de toda su historia y sus argumentos, además hay toda una historia representada en obras, y me refiero a obras de arte, ¿no? En esculturas, estructura y demás. Y eso obviamente, para aquel que tiene un poco de sentido común y se deja llevar por lo que es bello, evidentemente te va a impactar y te va a atraer, ¿no? Entonces digo, bueno, che, a ver, ¿por dónde arranco? Y buscando en internet me encontré con esto, lo de los milagros eucarísticos. Digo, mirá esto, qué raro, digo yo. Y te soy honesto, yo digo, esto es un chamullo. Esto, chamullo en Argentina es mentira, ¿no? Así como algo que está armado. Esto acá nos vendieron un buzón. ¿Cómo se va a convertir? Me la venís a contar. Dale, digo.
Bueno, nada, quería ver a ver qué onda. Entonces empiezo a investigar y habían cosas que yo no sabía. Empiezo a chequear y habían otras cosas que no. Bueno, acá en Buenos Aires ocurrió, perdón, un milagro eucarístico, ocurrieron varios, pero fuimos a un lugar en donde ocurrió, ¿no? Y te dejan visitar, ¿no? Y te dejan presenciarlo al signo, creo que se llama así, ¿no es cierto? Ah, y nada, fui con una amiga y la verdad es que digo, che, o sea, la gente realmente cree que esto ocurrió. Después de haber hecho todas las filmaciones y demás, voy a casa y empiezo a chequear más respecto a, bueno, qué puedo agregarle al video. O sea, me gustaría conocer los argumentos que utilizan los católicos para creer que esto realmente es verdad. Pero no es que, yo te soy honesto, cuando vi el milagro, o sea, no el hecho, la acción, evidentemente ya no. Cuando vi el signo, ¿no? La hostia que se transforma, ¿no? En un pedazo del pericardio, te soy honesto, no me causó nada. O sea, yo estaba viendo algo que no me cerraba y demás, veía a la gente que se arrodillaba y demás, pero no es que yo dije, wow, me impactó, caí de rodillas. No, absolutamente nada, no me pasó nada. Sí me digo, ¿qué onda con esto? Cuando empiezo a investigar para llenar el video con información y demás, empiezo a notar que no era tan así simplemente una cuestión fideísta de que alguien se levanta una mañana y dice, ocurrió un milagro eucarístico y todos van y lo creen así nomás. No, o sea, había atravesado por largos procesos de investigación científica de una manera tan rigurosa que solamente una persona necia, predispuesta a negarlo, es capaz de negar los resultados de dicha investigación. Y la investigación, la verdad que eso a mí me golpeó. Digo, ¿cómo puede ser esto? Puede ser que sea que yo, como vengo de las raíces pentecostales, puede ser que yo sienta una cierta atracción o me genere más un impacto emocional más profundo el tema de los milagros, porque los pentecostales como que le hacen mucha, o sea, como que le dan mucha importancia al milagro, ¿no? Para mí, yo te soy honesto, cuando nosotros tenemos delante nuestro un milagro y que estamos justificados a creer que realmente este milagro es causado por Dios, ¿no? Por así llamarlo. Si tenemos delante un milagro que no podemos refutar, ahí es donde se terminan todos los argumentos. Ahí es en donde se terminan todos los argumentos. Todos, absolutamente todos se terminan ahí. Vos, con todo respeto, yo lo digo, y yo sé que lo que voy a decir va a ser muy criticado por ciertos círculos evangélicos. Pero a Santiago Alarcón, no hay un solo argumento que puedas presentar para que yo deje de creer en los milagros eucarísticos. No hay uno solo. ¿Por qué? Porque cuando evidentemente ocurre un milagro se terminaron los argumentos. Y es que de hecho, esa es la motivación de Dios en la Biblia, que el milagro sea capaz de poder convencer a las personas independientemente de los argumentos. Recordemos cuando Jesús se presentaba y decía, si yo por el dedo de Dios expulso demonios, eso quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado a vosotros. El mismo Jesús utilizó e implementó los milagros para que la gente, mediante el asombro ante lo que era evidente y que no había otra explicación de darle que no fuera el poder de Dios alcanzando al hombre para dar esta buena noticia. O sea, hoy negarlo honestamente creo que es de una persona negligente. Y a mí me pasó eso y empecé cuando llegué al caso de los milagros eucarísticos, los estudios y demás que se habían hecho y demás, eso ahí ya me empezó a comer la cabeza. ¿Por qué? Te explico algo rápidamente. En el curso de la resurrección de Jesús hay un argumento que nosotros utilizamos de William Lane Craig. Y es el contexto cargado con significado religioso. ¿Cómo nosotros identificamos que un milagro ocurrió? ¿Cómo hacemos para identificar que un milagro ocurrió y que ese milagro o evento sobrenatural que tenemos delante nuestro, que tenemos evidencia que lo corrobora,
¿Cómo sabemos que viene de Dios? Bueno, William Lane Craig habla del contexto cargado con significado religioso. No me voy a poner a explicar eso profundamente acá, pero básicamente el contexto habla mucho acerca de lo que está ocurriendo. En definitiva, el milagro en sí, como hecho histórico, está íntimamente vinculado al contexto. Un milagro sin contexto no tiene ningún tipo de sentido. Es el contexto lo que le atribuye significado a la obra maravillosa que Dios está llevando a cabo. Es por eso que cuando Dios, Jesús, sanaba a los enfermos, se presentaba como Jehová Rafa, el Dios sanador de Israel. Jesús y sus milagros, los milagros de Jesús, fueron justamente entendidos de esta manera. No era simplemente para que la gente aplaude y diga, wow, Jesús es alguien que expulsa demonios. No, había un mensaje teológico que buscaba confirmarse mediante el evento asombroso que únicamente podía llegar a ser causado por Dios. Esa fue la interpretación que desde el principio la iglesia le adjudicó a los milagros de Jesús. No es simplemente para que Jesús se lleve unos aplausos. Jesús te está queriendo decir algo al mostrarte el milagro, al hacerte partícipe o presentarte o hacerte parte de un público que es capaz de ver un milagro. La pregunta que yo me hice fue, ¿cuál es el mensaje que Dios está tratando de transmitir mediante los milagros eucarísticos? La Eucaristía. La teología cristiana católica respecto a la Eucaristía. Acá es en donde yo dije, bien, respecto a la Eucaristía, católicos, protestantes y diversas denominaciones protestantes presentan sus interpretaciones respecto a las palabras de Jesús en esa última cena. Cuando yo tengo un milagro delante de mí, que solo puede ser causado evidentemente por Dios, esto lo único que me invita a mí a pensar es Dios delante mío diciéndome, tenés un montón de hipótesis, tenés un montón de argumentos, tenés un montón de razones, pero en todos, solamente acá tenés un verdadero milagro, solamente acá. Y ahí es en donde yo digo, ante un evidente milagro se termina todo tipo de argumento. No me importa cuán bien vos hables el griego, qué conjunción de palabras o el análisis morfosintáctico que le hagas al... Cuando tenés un milagro delante tuyo, es de necio, es de negligente rechazarlo. Y eso fue el puntapié inicial. Ahí yo dije, muchachos, si acá está la Eucaristía y la Eucaristía quiere decir esto, yo sin Eucaristía no puedo tener una relación con Cristo. Es lo que vuelve íntima la relación entre el cristiano, el Hijo de Dios, con Cristo, lo que nos acerca al Padre mediante Cristo, es la Eucaristía. Y ahí todo empezó a encajar. Y ese fue el puntapié inicial, José. Perdón si me extendí demasiado. No, de hecho, pues esa es la razón por la que estábamos esperando que vinieras, porque queríamos escuchar de ti, ¿no? De viva voz y que tú mismo nos contases, ¿no? Y nos has estado llevando, ¿no? Todo comienza con tu deseo profundo de probar la historicidad de Jesús, su resurrección, mostrar que la fe cristiana está bien fundamentada en el tiempo, en la historia, que no es un constructo social o un concepto etéreo de la mente, alguna experiencia psicológica, sino que es algo que está cimentado en el mundo en el que vivimos, ¿no? Que es material. Obviamente también hay una dimensión espiritual, pero no es lo uno ni lo otro, sino que el cristianismo es como es la experiencia humana, ¿no? Hay una parte material, hay una parte inmaterial, que es lo espiritual. Y de hecho esto que estás diciendo, yo creo que es un buen ejemplo. Hablaste de milagros eucarísticos y dices cómo eso te lleva a ver la realidad, porque el milagro tiene un propósito, apuntar hacia una realidad. En este caso se trata del otro milagro, ¿no? El milagro eucarístico apunta hacia el otro milagro, cómo tenemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo en este sacramento, ¿no? Entonces, esto yo creo es algo bien importante. A mí me impactó cuando yo lo vi en los padres. Vi que los padres no hablaban de simbolismos, de metáforas,
no hablaban de estas cosas que a mí siempre me hablaron. Fui 20 años bautista y aunque sí lo que era el ritual de la cena del Señor, como le llamábamos, sí lo hacíamos con respeto, con sinceridad, con reverencia, pero obviamente no entendíamos que no estábamos realmente llevando a cabo lo que Cristo dejó, que es un milagro cada vez que se está celebrando la Sagrada Eucaristía, es un milagro. Hay una conversión en el cuerpo, sangre, el alma y la divinidad. Y como estos milagros eucarísticos, al menos a ti, Santiago Alarcón, a ti fue algo poderoso que, como tú dices, cuando contemplas un milagro, se te acaban todos los argumentos y no tienes para dónde hacerte, al menos que estés dispuesto a simple y sencillamente cerrar tus ojos y negarlo, ¿no? Lo cual te Y, llevaría a la incredulidad. y además yo le quiero aconsejar algo a mis hermanos evangélicos. El hecho es evidente que ocurre y ocurrió, hablando del milagro eucarístico, ¿no? Hay una transformación del pan a sangre y carne humana. El hecho es evidente que ocurre. El problema está en la explicación del hecho. Yo lo que de todo corazón le recomiendo a mis hermanos evangélicos y es que no sean rápidos y reaccionarios a la hora de atribuirle una determinada causa a ese hecho. Porque recuerden una cosa, y en esto yo soy terriblemente cuidadoso, recuerden una cosa, el único momento en donde Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo fue cuando de forma reaccionaria, negligente y siendo conscientes de que había un hecho milagroso delante de sus ojos, los fariseos le atribuyeron como causa a un evento milagroso la obra de Satanás en vez de reconocérsela a Dios. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque yo he notado cuando he hablado acerca del tema que mucha gente rápidamente sale a decir, no, pero este no es Dios, es. Guarda, muchachos, guarda porque Jesús, la única vez en la que habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo fue en circunstancias similares, donde ante un milagro evidente, por una cuestión personal, rechazaban que viniera de Dios y se lo adjudicaban a Satanás. Cuidado, ese es un consejo de verdad que lo quiero dar. Yo no quiero que pienses como yo, simplemente quiero que seas prudente porque de verdad puede ser heavy tomar esa postura. Esa esa es una buena observación y creo yo que sí es algo que se debe considerar. Cualquier persona que invoca el nombre de Cristo y que se dice temerosa de Dios debería de tomar este consejo que Santiago está dando acerca de, en lugar de arrebatadamente hacer un juicio, mejor contemplar lo que se tiene delante y hacer la tarea. Ese es el detalle, ¿no, Santiago? Muchos no quieren hacer la tarea, ¿no? Cuesta investigar, cuesta estudiar, cuesta... realmente yo me he dado cuenta que uno de los factores que les impide a muchos es es la pereza, es la flojera, es la indiferencia. No quieren, no quieren. Les dices, ¿ya leíste a los padres? No. ¿Ya has investigado la historia? No. ¿Ya sabes lo que cree la Iglesia Católica? No. Lo único que sé es que es la gran ramera y sé que ustedes están mal porque si ustedes están mal, si ustedes no están mal, significa que nosotros somos los que estamos mal y no puedo aceptar eso. No, pues eso no es un argumento, ¿no? Eso es simple y sencillamente una irresponsabilidad, ¿no? ¿Cómo ves, Santiago? Sí, sí, sí. Yo quizás no creo necesariamente, aunque hay personas que sí, yo no creo que necesariamente sea flojera. Sí, a mí me parece que mucha gente le dedica mucho tiempo de estudio a aquello que, en definitiva, va a corroborar sus ideas iniciales. A mí me pasa muchas veces que cuando doy cursos, yo les digo, chicos, acá yo no quiero que ustedes vengan para aprender a sostener lo que previamente ya creyeron.
al menos en mis cursos, yo quiero que vengan con un espíritu de aprender la verdad, independientemente de hacia dónde nos conduzca la verdad. Entonces, a mí me parece que hay personas que sí dedican mucho tiempo al estudio. Por dar un ejemplo, hoy por hoy está en amplia popularidad dentro de los círculos evangélicos este movimiento de raíces hebreas, ¿no? Que te llevan a decir cosas hasta como que Jesús no es Dios. Y vos ves a la gente y la gente se compra libros, manuales, estudia términos en hebreo, se anota en hebreo, que esto, que el otro, y historia y demás. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Porque me parece que utilizan el estudio no para averiguar la verdad, utilizan el estudio simplemente para corroborar las ideas previas que ya se han sumido y se han considerado como verdadera. Y todo aquello que pueda llegar a contradecir mi postura, prefiero no tocarlo, ¿se entiende? Y eso me parece que puede ser terriblemente peligroso. Nosotros Ujú, estamos completamente seguros de que Jesús resucitó de los muertos, que Jesús es Dios, que dado que Jesús resucitó de los muertos, Dios en el milagro de la resurrección está confirmando el ministerio de Jesús, tanto sus enseñanzas como sus dichos, hechos. Por ende, hay una fuerte base sólida para afirmar de que el cristianismo es verdad. A mí ujú, me gustaría invitarlos a todos aquellos que tengan dudas respecto al cristianismo que Jesús y los apóstoles predicaron, que ahí sí se sumerjan en la historia y que no se sumerjan en la historia mediante los lentes de otros autores. Porque hay mucha gente que me pregunta y me dice, che, ¿qué libro me puedo contar? Andate a las fuentes originales. Y sé que muchas veces esto puede parecer pesado, ¿no? ¿Cómo me voy a... Arrancá paso a paso, no importa el tiempo que te lleve, pero andate vos mismos a las sí. fuentes originales, porque si no, vas a terminar en un tema donde hay tanta brecha, vas a terminar leyendo la historia bajo los lentes de otra persona que llegó a determinadas conclusiones. Ujú, Animate a ir directamente a las fuentes, animate a ver qué es lo que opinaba Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Clemente de Roma, los padres de la iglesia, los padres apologistas. Animate vos, aunque te lleve mucho tiempo, a sumergirte en eso, a anotar, y después sí, saca tus conclusiones. Ese sería mi consejo. yo creo que esto segundo que dices es a lo que me referí cuando hablé de la flojera, ¿no? O la pereza, es a esto último, ¿no? De repente, ¿quién puede pensar, es muy pesado, pero vale la pena? Sí es pesado, sí es Sí. pesado. No sé cuánto tiempo habrás invertido, Santiago. Estoy seguro que pasaste pues muchos días donde Solo mi esposa leyendo. lo puede decir. Mi esposa es la Sí, principal testigo que tengo de eso. exacto. Es invertir tu dinero porque nadie va a venir a regalarte el material. De hecho, por ahí creo que me tocó ver un video tuyo, Santiago, donde vas y visitas una librería y de hecho ahí estabas, recuerdo que estabas sacando hasta cálculos cuándo te iban a salir los libros que estabas con unos amigos tuyos, ¿no? Sí, sí, Entonces, y cuando volví ahí tuve que dar mis explicaciones porque estaban caros los libros. exacto, entonces es tiempo, es dinero, o sea, cuesta, pero vale la pena, vale la pena. Es algo que para un evangélico que ama a Cristo, que ama a Jesús, que ama la Biblia, descubrí todas estas cosas en los padres de la iglesia, en la iglesia a través de los siglos, en la misma Biblia, porque muchas veces nos enfocamos en los padres de la iglesia y en la historia de la iglesia, pero también la misma Biblia, la catolicidad que podemos encontrar en la misma Biblia Sí. es algo hermoso y vale la pena. Santiago, Sí, ok, entonces tenemos, adelante Santiago. solamente quiero hacer un comentario, una aclaración. Ujú, Entiendo de que la amplia mayoría del público que nos está viendo en este momento es católico. He visto algunos comentarios que señalan que primero debería asistir a misa, primero debería bueno, hablar con un sacerdote, primero debería... Los pasos normales de cualquier converso, ¿no? Cualquier converso. Primero, yo les quiero decir algo, chicos, para que nadie crea algo de mí que yo no pretendo mostrar. Primero, número uno, pese a este nuevo tiempo que estoy viviendo y pese al material que estoy sacando en mi espacio, primero, yo no pretendo, no quiero, porque años luz estoy a eso,
de querer presentarme como una apologeta, en este caso católico. En absoluto, para nada. Yo estoy en mi fase de crecimiento. Yo estoy en mi fase en donde un montón de cosas tengo que aprender. Por eso es que dije que no voy a aceptar debates por ahora. Y cuando me refiero por ahora, no me refiero que durante 15 días. No, yo necesito conocer un montón de cosas respecto al catolicismo. No es que ahora abracé el catolicismo y yo puedo sentarme con, no sé, con los doctores ahora en teología del catolicismo a tener charlas, tertulias acerca de cosas realmente complejas. En absoluto. Entonces, por las dudas, y se me fue de vuelta la cámara, no sé qué está pasando. Ok, Esto, esto es algo raro. sí. Por mientras te leo un comentario, Santiago, de un padre. Dice lo siguiente, es de la parroquia de Santa Elena de la Cruz en Canadá. Y dice, hermano Santiago, jamás te arrepientas por haber sido honesto y por escuchar la voz de Dios. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Salmo 37, verso 5. Oro por ti. Es el padre Juan Carlos de la parroquia de Santa Elena de la Cruz en Canadá. Y aprovecho para dar gracias al padre Juan Carlos en Canadá. Gracias, padre. Bueno, en lo que vuelve Santiago, les invito, hermanos, si no lo han hecho, denle like. Si eres nuevo, estás cordialmente invitado, amablemente invitado a suscribirte y haz clic en la campanilla, escoge la opción de todos los avisos y tomen unos segundos, hermanos, si pueden hacerlo. Tomen unos segundos para compartir en sus redes sociales. Y bueno, pues aquí Santiago sigue con nosotros, no lo hemos perdido. Él aquí continúa, solo está Estoy revisando, resolviendo. está resolviendo aquí el, um, el problema técnico que se está teniendo, pero él sigue aquí con nosotros. Así es de que vamos a quizás a leer algunos otros comentarios. Bueno, damos gracias de nuevo al padre Juan Carlos. Salgo un cachito y vuelvo a entrar, dale. Sí, sí, Dale. perfecto. Entonces vamos a ver, creo que por aquí alguien más. Damos gracias a Timoteo. Dice, donde está Cristo, donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Así es, esto me recordó a unas palabras de Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, que dijo que donde está el obispo, allí está la Iglesia Católica y ahí es donde está Cristo, ¿no? Así es. Obviamente Dios es omnipresente, está en todas partes, pero de una manera muy especial, sacramental. Él está en el seno de la Santa Iglesia Católica, porque ahí están los sacramentos, porque ahí está su presencia real. Dios es omnipresente, está en todas partes. Hace descender la lluvia sobre buenos y malos. Parece que ya llegó por acá Santiago. Muy bien, ya tenemos acá a Santiago. Te estaba leyendo un comentario, Santiago, de un sacerdote en Ajá. Canadá. Te lo voy a leer porque va dirigido a ti, de la parroquia de Santa Elena. Y dice, hermano Santiago, jamás te arrepientas por haber sido honesto y por escuchar la voz de Dios. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Salmo 37:5, oro por ti desde Canadá. Muchas gracias, de verdad. Bueno, cierro la idea. Discúlpame, José, por esta interrupción. No sé lo que le pasa a mi cámara. Bueno, nada, entonces para que nadie se confunda, yo no me vendo como apologeta católico ni nada por el estilo. Obviamente voy a hacer algunos videos tratando de dar mis razones del por qué es que tomo la decisión que tomo, pero no con el objetivo de debatir ni de generar ninguna otra cosa, sino más bien explicar qué fue lo que a mí personalmente me llevó a abrazar la fe católica. Porque creo que esto de alguna manera puede serle útil a alguien que pueda estar pasando por el mismo proceso que estoy pasando yo. Simplemente eso. Como así Ujú. también hay personas que me dicen que debería guardarme durante un largo tiempo al silencio, ¿no? Y les agradezco a todos porque entiendo de que son consejos bien intencionados, pero también hubo algo que yo he meditado y quizás me equivoco y si me equivoco tendré que pedir disculpas, pero si algo he notado es que
necesito contar qué fue lo que pasó. Necesito contarlo. O sea, si yo guardo en secreto, obviamente todo no voy a contar. Hay cosas que son muy privadas, personales, me parece que eso es lo obvio. Pero si yo callo sobre aquello que creo que cambia mi vida, no sé, no lo encuentro, y discúlpenme, capaz que estoy haciendo una pésima exégesis, pero recuerdo al apóstol Pablo que cuando tuvo ese encuentro con Cristo, la Biblia dice en el libro de los Hechos que inmediatamente empezó a predicar a Cristo, ¿no? Ujú. Obviamente voy a cometer seguramente errores teológicos. No pretendo que nadie me considere apologeta porque no lo soy. Sí, mi canal va a ir recibiendo visitas de apologetas, de teólogos y demás para poder ayudarnos a todos a entender, pero me gustaría que nadie se confunda. Yo soy un mero comunicador y me parece que me encuentro en la obligación de poder contar públicamente qué fue lo que a mí me hizo cambiar de postura. Simplemente eso quería mencionar. Sí, a mí me parece una buena decisión. Puedo ver por qué dicen que te tomes un tiempo como refrigerio espiritual y todo esto, lo cual se puede hacer a la par. Lo que sucede es que, como dices tú, no puedes simplemente desaparecerte. Tienes una cierta responsabilidad moral de a todos tus seguidores que te siguen porque has defendido la historicidad del cristianismo, de la resurrección, porque has expuesto a lo mejor de tu capacidad las doctrinas del cristianismo, al menos las más esenciales. Y bueno, ahora como católico, yo creo que pues simplemente desaparecerte y decir adiós, cierro, cierro las puertas, nos vemos en 10 años, que sea doctor en Sagrada Escritura. No creo que por ahí vaya la cosa, ¿no? Así de que bueno, si de algo te sirve, esa es mi opinión. Y por otro lado, también comentarles a la gente, y esto va a ser la única vez que lo voy a comentar, porque tampoco es que voy a andar publicando todo lo que yo hago y demás, van a tener que saber entender y creer en mi honestidad, porque tampoco creo estar en la obligación de públicamente andar dando noticias sobre cada paso que doy, pero yo tengo un contacto bastante estrecho con el padre Javier Olivera Rabasi. El fin de semana pasado fui a la misa en la parroquia donde él está. El día de mañana tenemos que contactarnos para poder juntarnos. Entonces, para que nadie piense de que esto lo estoy haciendo como llanero solitario y simplemente no, en absoluto. Y el padre Javier es alguien que yo por lo poquito que lo conozco, creo que es una persona que te canta las verdades, que te dice las cosas como te las tiene que decir y que se te tiene que meter ahí un soplamoco en la cabeza como para corregirte, lo va a hacer. Y por eso es que yo lo estimo y creo que una persona como él me puede ayudar mucho a al menos dar estos primeros pasos, ¿no? Así es, y bueno, si nos está viendo el padre Javier Rabasi, le mando un fuerte abrazo. Yo también ya tengo más de 3 años en contacto con él. Obviamente, ¿no? No tengo la fortuna que tienes tú de estar ahí cerca en la misma ciudad, pero ya como 3 años y medio hemos tenido comunicación a la distancia y le mando un fuerte abrazo también al padre Javier Rabasi. Mira, Santiago, aquí Miguel Silva, dice Santiago, si me permites preguntarte, ¿qué temas del catolicismo tienes todavía? ah, ¿Tienes duda todavía o te gustaría investigar más? Bien, 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 buenísimo. Quiero dejar algo en claro, que esto yo lo he tratado con un amigo evangélico en un vivo que hice en Instagram, que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, donde yo le digo exactamente lo mismo que voy a decir ahora. Yo al reconocer a la Iglesia Católica, yo creo que todo aquello que la Iglesia Católica como tal declara que debe el cristiano creer, yo lo creo. ¿Está bien? En principio quiero decir eso, para que no anden pensando de que nada, de que yo voy a andar haciendo nuevamente un llanero solitario, interpretando cosas a mi parecer. Yo lo tengo eso bien en claro. También entiendo que hay cosas que la Iglesia Católica manda a creer que yo todavía no las comprendo, no las entiendo. Entonces, como creo que hay en primer nivel suficientes razones como para creer que la Iglesia Católica es la verdadera, yo no tengo problema con todavía otros niveles no poder comprenderlos. Los creo por fe y los voy a vivir por fe.
Evidentemente, el cristianismo lo bello que tiene es que también te invita a poder pensarlo para vos poder asimilarlo y vivir una vida de fe más plena, ¿no? Pero hay cosas que todavía no las entiendo y me cuesta poder comprenderlas y por ende asimilarlas, ¿no? Habiendo dicho eso, hay temas de Mariología que todavía me cuestan bastante, la iconografía todavía me cuesta bastante, eh, ciertas prácticas de muchos católicos respecto a eh, ya sean procesiones, ya sean la devoción que muestran a ciertos santos y lo representan en las imágenes y demás, son cosas que todavía me chocan, que todavía no las logro entender y que pese a todo, o sea, yo no estoy en contra de los íconos, yo no estoy en contra absolutamente nada de eso, pero sí creo que hay una barrera todavía cultural que yo debo ser consciente que todavía existe en mí y que debo tratarla con el tiempo que se requiera. ¿Está bien? Entonces hay ciertas cosas que todavía a mí me cuesta. Yo te soy honesto, José, por dar un ejemplo. A mí me choca mucho todavía que de repente en las marchas contra el aborto, ¿no? Acá en Argentina, yo veía los grupos católicos que iban y estaban con 90 imágenes de la Virgen María y no había ni siquiera una de Jesús. Entonces yo no tengo problema con la imagen. Sí, lo que me cuesta todavía entender es ciertas prácticas y cómo dichas prácticas se justifican. Pero me parece que es propio de lo reciente todavía de todo este cambio, de lo que culturalmente yo traigo de años y de falta de conocimiento respecto a muchos temas que la iglesia seguramente se ha expedido al respecto. Por ende, reitero para que nadie me malinterprete, yo todo lo que declare la iglesia de manera oficial y que deba creerse y que todos los cristianos deban de creer, porque así la iglesia lo dispone, yo lo voy a creer, porque creo que hay buenas razones para creer que el catolicismo es verdad y que por ende la iglesia tiene autoridad. Ahora, Ujú. que hay cosas que me cuestan todavía entenderla, evidentemente hay. Sí, claro. Yo creo que no hay converso que haya dado ese paso, que haya comprendido el 100% de todos los detalles. De hecho, la vida se nos va a ir y no vamos a comprender el 100% de todos los detalles. La fe católica es tan enorme que tiene 2000 años realmente teniendo un desarrollo, ¿no? Así es de que eso que Santiago ha comentado, yo lo puedo testificar. También mi esposa y yo pasamos por ese mismo proceso. No comprendíamos todos los detalles, pero sí estábamos plenamente convencidos de que estábamos entrando a la iglesia que Cristo fundó, ¿verdad? Y yo creo, y lo he escuchado de todos los conversos realmente. Eso es algo, um, es algo natural, que no comprendas todo al principio. Muy bien. Santiago, ¿qué otra cosa? Yo sé que estamos entrando ya a la recta final, eh, pero ¿hay algo ahí por ahí en tu camino de conversión en relación a esto de intelecto, corazón y finalmente la voluntad donde te rindes? Que de hecho por ahí comenzaste, ¿no? Cuando nos decías cómo aquella noche anterior a tu decisión, cómo en este programa que estuvimos tú y yo juntos, cómo ahí algo sucede, ¿no? No sé si por ahí entra el asunto de la voluntad. No sé, ¿hay algo más que te gustaría dejar bien y que te gustaría transmitirle a la audiencia sobre este camino de conversión por donde Dios te llevó? Personalmente creo que hay un libro del padre Fortea, ¿no? Es El Exorcista, ¿no? Yo me lo Ujú. compré, La Suma Demoníaca creo que se llama. Y hay un par de capítulos ahí que la verdad que me abrieron mucho los ojos. Y donde él intenta explicar el proceso que vivió el demonio de ser un ángel a volverse el adversario, ¿no? Ese proceso. Y en un momento él dice algo que a mí me hizo mucho que pensar y que yo también lo veo en, en- en- en las personas, ¿no? En mí, partiendo en mí, y luego entiendo que en las personas también ocurre esto. Y es cuando la voluntad, perdón, la razón se pone al servicio de la voluntad.
Cuando la razón se pone al servicio de la voluntad, ahí tenemos un problema, ¿no? Porque si la voluntad nuestra es rebelde delante de Dios, la razón va a buscar cualquier tipo de justificación para negar lo innegable, ¿no? Y he notado, primeramente en mí, que ese espíritu, por así llamarlo, no en un sentido místico, yo he tenido ese espíritu de rebelión, de rebeldía delante de Dios, donde como no me gustaba esto, busco las razones para justificar esta mi postura, ¿no? Y eso me parece que nos puede llevar a apartarnos cada vez más de Dios. Si vos notas que de alguna manera todo tu análisis respecto a la fe cristiana, Cristo, la escritura y demás, está subordinado a tus intenciones iniciales o a tus preconceptos, me parece que eso puede llevarte, si no está obviamente sujeto a Cristo, te puede llevar a lugares donde no querés estar, ¿no? Eso es muy importante. Y esto suele pasar, lo vemos muy a menudo cuando tenemos debates con ateos, donde vos decís, estás negando lo innegable, o sea, estás defendiendo lo indefendible. El otro día te daba una charla respecto al origen del universo y cómo la única explicación plausible es Dios creando el cosmos, ¿no? Dios creando el universo. Y veíamos ciertas hipótesis de escépticos que pretenden de alguna manera presentarse eh, como contrincantes a la hipótesis cristiana de Dios creador del universo. Y había gente que llegaba a decir que de la nada puede surgir algo. Y cuando nos encontramos con esta clase de afirmaciones nos damos cuenta de que esa persona ya no es digna ni siquiera de ser, de tomarse en consideración, porque cuando ya llegas a ese nivel de argumentos, simplemente lo único que queda al manifiesto es que como un nene caprichoso cuando tiene 6 años que mamá y papá no le quieren dar el chupetín que él quiere, se pone así de bracitos cruzados y dice, no, 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 no. Es un capricho, ¿no? Y nosotros muchas veces vivimos en esos caprichos. Caprichos que luego, independientemente de nuestra edad, se van a manifestar de distintas formas, ¿no? Y nosotros también, de alguna manera, muchas veces, ante cosas que son evidentes, vamos a cruzar nuestros brazos y vamos a decir, no, 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 pero ¿por qué ese no? ¿Por qué ese rechazo? ¿Por qué básicamente lo que se te está proponiendo va en contra de tus presuposiciones y de lo que deseaste creer? Ujú. Yo ya te digo, yo Sí. deseaba que el catolicismo no sea verdad, lo deseaba, porque estaba bien, yo tantos años Ujú. evangélico, vos conocés mejor que yo todos los líos que se te arman, en todos Sí, los sentidos, sí, sí, independientemente sí. de las redes sociales, que las redes sociales son comentarios de gente que nunca vas a conocer en tu vida, o al menos la Ujú. mayoría. Sí, Se te exacto. arman líos en serio, puertas adentro. Y yo los quería evitar. Y la mejor forma de evitarlo era que el catolicismo sea falso y ya está, yo me quedo acá, está todo bien, ya tengo asegurado cierto historial, ¿no? Y cosas por el estilo, pero me parece que si querés ser honesto a Dios, tenés que abrir tu corazón y tu mente a la verdad, ¿no? Y no negarla cuando te encontrás con ella, porque negar la verdad es negar a Dios. Exacto, exacto. De hecho, una frase que yo estoy totalmente de acuerdo con esto que estás diciendo. Una frase que me gusta mucho es San Agustín. Dice que los que no quieren ser vencidos por la verdad serán vencidos por el error. Mm. Y uno, el amante de Dios, el amante de Jesucristo, el amante de la palabra de Dios, debe estar dispuesto a rendirse de tal forma que la verdad te lleve a donde ésta quiera, hasta sus últimas consecuencias. Obviamente, uno cuando parte del protestantismo, uno está convencido de que uno ya tiene toda la plenitud y ya no hay nada que investigar. Pero como tú dijiste, descubriste que estabas como en una especie de capricho. Yo la manera como lo explico, Santiago, es que muchas veces tenemos una sospecha hacia la iglesia, estamos predispuestos, tenemos una predisposición y sospechamos o partimos de esta idea de que la iglesia no tiene buenas intenciones y que nos está diciendo cosas que no son. Entonces ya de entrada hay que dudar, hay que ser escéptico y yo me di cuenta,
dije, pero ¿por qué? O sea, ¿de dónde me nace esta desconfianza, esta sospecha, esta actitud hacia la iglesia? Obviamente me di cuenta que históricamente hay prejuicios que nacen en un momento en el tiempo, ¿no?